Bienvenidas y bienvenidos a Cinema Chile Talks. En esta ocasión, en esta edición de este nuevo podcast, vamos a tener el honor de conversar con tres mujeres productoras en quienes creemos también está el futuro del cine chileno. Sus nombres aparecen en las pantallas junto a directores como Andrés Wood, Maite Alberdi, Sebastián Lelio y Pablo Larraín. Sin embargo, pocas veces se les pone cara. Salvo este año, cuando, por ejemplo, en la gala de los Oscar pudimos ver a una muy espectacular Marcela Santibáñez, que Ujú. como productora de La Gente Topo estaba también nominada al Oscar y figuró en esa foto histórica junto a Maite Alberdi y Sergio Chami, el protagonista del documental. Pocas veces se les identifica, aunque siempre están también en las alfombras rojas y sobre todo detrás de los focos. Para que exista una película, tiene que haber un productor, en este caso una productora, y es un trabajo en que cada vez destacan más las mujeres. Hoy juntamos a uno de los tríos de productoras más potentes del cine chileno, Alejandra García, Marcela Santibáñez y Rocío Jadwe. Bienvenidas a las tres, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. Y para comenzar, me gustaría tirarles la primera pregunta. ¿Se hace o se nace productora? Marcela, comencemos contigo. Gracias, Coti, por la invitación y un honor acá estar con mis colegas que admiro, así que gracias por la oportunidad. ¿Se nace o se hace? Yo creo que, no sé, en mi caso, yo creo que se hace más de que se nace. Yo cuando inicialmente quería dedicarme al cine, creo que la producción ni siquiera sabía que existía como esto mismo, una pega súper invisible de alguna forma, y creo que naturalmente como que se me fue dando y me pasó que a mí personalmente me pasaba que me gustaba mucho, en el fondo, estar metida ahí, ser un motor, pero siempre me gustaba también el estar como detrás de la cámara, como ser más bajo perfil, como que naturalmente me tendía a asumir esos roles, y por otro lado era súper organizada y creo que eso siempre fue algo como que me fue ayudando, y me pasó que en la producción encontré un espacio donde uno es como un protagonista invisible, lo que hablábamos antes, o sea, uno está muy metido, está como totalmente ahí viendo todos los procesos, pero tal vez también lo he expuesto, y eso a mí se me hizo cómodo, me gustó, y creo que se me fue dando naturalmente, pero no sé si es algo con lo que yo ni siquiera sabía que era un productor, no sé qué les pasará a mis amigas, colegas. Alejandra, en tu caso, ¿naciste o te hiciste en el camino? En mi caso me hice, de todas maneras me hice y me sigo haciendo, la verdad, porque, y creo que es como lo entretenido para mí de esto, o sea, yo tampoco nunca dije yo voy a ser productora y quiero estar en ese rol para nada, como que lo fui descubriendo, y lo interesante de ser productora tiene que ver con que esto como no es estático y cambia constantemente, y tenemos que estar todo el rato aprendiendo a hacer. Y también otra cosa que he visto que es muy interesante, que todavía yo no lo aplico, pero sí, los roles se van cambiando y van mutando. Cuando uno es productor, de partida uno es productor y es muchas cosas al mismo tiempo. Siendo productora tú tienes que ser un poco, saber un poco de guión al menos, entender un poco de dirección, entender un poco de edición. Y lo que está pasando ahora en el mundo es que también las productoras de Frentón son guionistas, las actrices son directoras, está choro ese molde de poder desarmarlo un poco. Entonces, para mí, completamente se hace, no se nace. No sé tú, Rosy. En mi caso, yo te diría que se hace de todas maneras, pero tenemos que nacer con algunas cualidades. O sea, creo que como ser director o como ser guionista, no es llegar un día y decir voy a incursionar en este rubro y en esta área. Se necesitan algunas cualidades que son bien particulares, entonces yo creo que es una mezcla de las dos, pero claramente vamos aprendiendo cosas en el camino y dependiendo de cada proyecto, los desafíos que nos ponen. Rocío, ¿cuáles dirías tú que son esas cualidades que son una especie de requisito para poder llevar a cabo la titánica tarea de producir
audiovisualmente, ¿no? Historias narradas en imágenes. Bueno, la Marce nombró una que es el orden. Creo que esa es la primera. Hay que ser bastante ordenado y tener como... Son demasiados frentes a los que tenemos que acudir y atender. Entonces el orden creo que es el número uno, junto con la disciplina, el multitasking también. Y como dice la Ale, también entender de todos los rubros, ¿ya? Y creo que en un poco tenemos que entender bastante. Y eso también, ese entender, lo adquirimos conversando con los directores, con los guionistas, con los montajistas. No, yo creo que es claro, ¿no? Porque el multitasking, me imagino esta especie de, corríjanme, a ver, desde fuera, desde al menos del punto de vista que yo siento que es muy privilegiado en mi rol en Cinema Chile, que acompaño mucho a los productores y a las productoras, lo que yo veo es que son como los directores de orquesta. Puede que a un director en este minuto que nos esté escuchando esto le choque, pero cuando me refiero a director de orquesta, no estoy pensando necesaria o exclusivamente en la visión creativa, sino que muy por el contrario estoy pensando en velar porque esa visión creativa llegue a su máxima expresión posible junto con la orquesta de todos los otros instrumentos y elementos artísticos, financieros, psicológicos, humanos, circunstanciales, políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué esa figura de director de orquesta les identifica, Ale? Sí, completamente. Y quizás también te diría que es muy importante para mí, creo que es convicción. Y porque generalmente para hacer una película o una serie, sobre todo cuando partes como un proyecto que partes primero, la primera etapa es el desarrollo, o sea, es decir, de la nada aparece una idea, que esa idea va tomando forma y se tiene que transformar luego en un financiamiento para poder hacerla, y ese camino es largo y frustrante y en general se cierran muchas puertas. Entonces, si no se tiene la convicción de que ese proyecto, película, llámese lo que sea, tiene que llegar a puerto, si tú no la tienes como productora, no va a haber forma de que llegue y no va a haber ninguna orquesta que dirigir. Así que eso creo yo. Mezclé dos preguntas, pero... Yo sumaría algo. Mm. También creo que hay que tener cuero chancho, porque el productor tiene una cosa que es como cuando las cosas funcionan fabulosas, siempre es como por el equipo creativo, pero cuando hay problemas, siempre la culpa es del productor. Y a mí me pasa una cuestión que es como increíble, como hay que tener cuero chancho y aguantar, y también en el fondo ver qué problemas son problemas y qué problemas no son problemas y seguir para adelante, como que también siento que hay una determinación, que es un poco lo que dice la Ale, desde el inicio, pero hasta el final, y aparte uno es el único personaje que está en el proceso completo con el director, entonces también uno tiene, a mí me gusta, encuentro que el director de orquesta es una buena como imagen, pero yo uso mucho la de como el motor del auto, por ejemplo, como que el director en el fondo fuera el auto, y uno es como el motor o el carbón de la locomotora, como en el fondo la energía que se le tiene que meter para que este auto o esta locomotora que se lleva avance, pero sí, determinación y aguante. Hablábamos de eso, Marce, ¿no? Del motor, Sí. del carbón, de la locomotora. Rosy y Alejandra tenía una visión también de lo que definía a una productora como esta visión, ¿verdad? Esta convicción de principio a fin. Según tú, Rosy, ¿qué define tu rol dentro de un proyecto tan colectivo como es una película o una serie? Bueno, yo en mi caso por lo menos, las decisiones del productor, yo trato de ser súper respetuosa con todo lo creativo. Más que decido, estoy siempre acompañando. Entonces, creo que he tenido la suerte que los directores y los guionistas, de cierta manera, me creen cuando doy la opinión, y llegamos en conjunto a un acuerdo. No es que nosotros productores tomemos las decisiones, creo que hay que encontrar como el equilibrio exacto donde
los dos tengan algo que decir y lleguemos a un acuerdo. Marcela, ¿qué fase del trabajo es la que más te gusta a ti? A ver, yo creo que, o sea, yo la que más disfruto, a mí me gusta la parte más del montaje, como cuando la película ya existió, porque creo que todo en la primera parte hay un vértigo de que no saber si va a resultar o no va a resultar, que uno está siempre como, no sé, por lo menos a mí me pasa en los documentales, que hay tantas cosas que pueden salir mal en el camino, que yo lo paso muy mal hasta que ya no sé que la película de verdad va a lograrse. Y en la fase del montaje es entretenido porque es una parte muy creativa, pero a la vez como con tiempo, donde uno puede escuchar opiniones. En nuestro caso fue un montaje súper colaborativo con todos los coproductores y uno puede como volver y hay una cosa ahí como muy creativa, pero con un poco más de calma y donde también la película en el fondo agarra forma y uno vive todo ese proceso de que se da cuenta como, oye, esto resultó. Entonces también es como, es donde el 0 al 1, donde más ocurre, como a mí personalmente la disfruto mucho. Y después, claro, cuando empieza la posta y empiezo a sufrir porque siempre estoy contra el tiempo y todo es como súper estresante y hay que uno termina así subtitulando a las 2 de la mañana, como unas cosas muy absurdas. Pero a mí personalmente el montaje me encanta. Mencionaste la palabra coproducción y aquí tengo 3 productoras que a estas alturas podríamos decir son expertas en la coproducción. O sea, a esta orquesta magnífica de un gran equipo se suman socios provenientes de otros países, de otras culturas, y muchas veces esas coproducciones no solamente cumplen el fin de aportar con un mayor financiamiento a un proyecto, sino que también hay una hermandad, digamos, del proceso creativo. Me gustaría si ustedes pudiesen compartir un poco con quienes nos escuchan hoy en qué consiste, cómo se trabaja una coproducción desde la fase guión hasta la fase estreno. ¿Quién sube a la alfombra? ¿Quién tiene más un rol más protagónico dentro de los productores? ¿Cómo se arman estas sociedades? Expliquémoselo a gente que quizás no ni siquiera entiende qué es la coproducción. Rosy, ¿quieres partir tú? Sí, yo parto. Bueno, creo que depende de cada película cómo funcionan las coproducciones, y es un puzzle que se va armando según la naturaleza de la película. Pero como en términos generales, una coproducción te podría decir que es como un matrimonio. Cuando se suben a bordo, uno ya sabe que va a estar con ellos trabajando por lo menos 3 años más. Y también dependen en la etapa que se sumen. O sea, si se suman en desarrollo, ahí hay un ir y venir de ideas mucho más constante o fluido. Hay algunas coproducciones que se suman ya cuando estamos a punto de cerrar financiamiento, que ahí sería un equity, ponte tú. Y también hay otras coproducciones que se suman cuando está el guión listo, que son más coproducciones financieras. Entonces va a depender de cuándo se sumen y de qué porcentaje tengan en la peli, pero generalmente, Coti, respondiendo a tu pregunta, ¿quién es el que sube a la alfombra o quién es el que entra al Dolby? Va a depender de la cantidad de entradas que te den, pues si la idea es que entremos todos, pero siempre se le da preferencia al coproductor mayoritario. Quizás, Marce, nos puedes explicar a qué se refiere Rocío con esto de mayoritario, minoritario, el rol que ocupan los distintos países. Sí. Bueno, como decía la Rocío, en verdad, cada película es distinta y cada relación con cada coproductor dentro de cada película también es distinta. Yo hablo desde mi caso particular de la experiencia que fue con el Agente Topo, que teníamos una coproducción entre 5 países. Entonces, la verdad, yo no sé si lo volvería a hacer con tantos países, como no, igual fue difícil. Pero claro, la relación con cada uno de los coproductores es muy distinta. En mi caso, Estados Unidos, por ejemplo, yo tenía una relación mucho más cercana y no solamente financiera,
porque mi coproductora se volvió casi como mi mentora. Yo a ella, accedí a ella muchas veces cuando, y todavía lo hago, cuando necesitaba consejo. Ella nos enseñó cómo funcionaba la industria norteamericana, y yo creo que también en nuestro caso particular, avanzamos tanto en la carrera del Oscar porque ella se movía muy bien en ese mundo, y fuimos como del brazo de ella. Después, por ejemplo, con otros coproductores, con Holanda fue más financiero. Yo no tuve tanta relación personal, ellos dieron un par de opiniones, pero en general no fue una relación tan cercana. Entonces creo que también depende cómo cada uno. Y al final del día, como no olvidar que no son números, somos personas. Entonces pasaba mucho que al final yo con los que me llevaba bien trabajaba mucho mejor, y cuando no había química se me hizo mucho más difícil, independiente del aporte monetario que me hubiesen hecho. Entonces creo que eso es algo que uno también va aprendiendo, y como decía la Rocío, son matrimonios. Entonces yo ahora que ya aprendí, que ya tengo la experiencia, para mis próximos matrimonios voy a elegir bien con quién casarme, porque voy a, en el fondo, vivir con ellos una relación mucho más allá de lo que uno se imagina, que eso no es solo números, es mucho más profundo que eso, ¿verdad? Ale, tú estás actualmente, acabas de terminar el rodaje de una película donde, si no me equivoco, también estás con varios países. ¿Nos quieres contar un poquito cómo haces tu día a día cuando estás en permanente conversación con personas que están lejos? Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, que estos son especies de matrimonios, y cada proyecto es un matrimonio súper distinto. Hay tipos de coproductores que son mucho más participativos en la parte creativa, o sea, no solo financiera, sino que también creativa, en todas las decisiones que tiene que ver con acompañar la película en sus diferentes etapas creativamente. Y otros que son netamente que acompañan más en la parte financiera. Yo en la última película, que esta que acabamos de filmar, que se llama La vaca que cantó la canción sobre el futuro, de Francisca Alegría, es una coproducción con Francia, Alemania y Estados Unidos. Y bueno, también ha sido como sorpresivo, interesante. Son todos socios nuevos, yo no había trabajado con ninguno de ellos. Francia se transformó, si bien partió siendo Chile un país mayoritario, en el camino, por decisiones de financiamiento, se transformó Francia en el país mayoritario, pero hemos tenido una relación muy fluida en cada decisión. O sea, evidentemente igual la producción y la película se filmó en Chile, aunque estructuralmente sea una película chilena, o sea, francesa, perdona, mayoritariamente, sigue siendo una película chilena, dirigida por una chilena, o sea que si el día de mañana fuésemos a postular a los premios, va a ser una película chilena, no francesa, pero tuvimos una relación muy en conjunto, muy del día a día, fue muy interesante. Y con Estados Unidos, que si bien son socios netamente financieros, también fueron, o sea, nos acompañaron en el proceso, y fue muy rico, y hemos aprendido justamente del mundo americano, del funcionamiento, que es completamente distinto. Quizá desde Chile estamos más acostumbrados a hacer coproducciones con Europa y no coproducciones con Estados Unidos, para películas que son habladas en español. Y bueno, y también una novedad, me encantaría poder seguir continuándolo en el tiempo esa relación. Y luego los otros coproductores son unos alemanes que hacen las veces de coproductores y también son agentes de venta. Eso, muy interesante. Eso está súper bueno, ¿eh? Porque te soluciona un tremendo... una tremenda interrogante muchas veces en la fase de desarrollo o producción, cuando tú esperas una vida de viajes para tu película y de pronto el agente de ventas cuesta encontrarlo, y en este caso está desde el feedback creativo junto a ti, ¿verdad, Ale? Claro, completamente, completamente. Eso Entonces, es muy bueno. sí, muy bueno, muy Y importante. yo quería compartir también un poco la génesis de este conversatorio, que nos reíamos un poco entre tragicómicamente con la Marce, que tuvo la enorme chance, el enorme privilegio
con su película de llegar hasta los Oscars, que no fue azaroso, fue un trabajo de hormiga que hizo Marcela junto a todo su equipo, que también Rocío ha tenido la oportunidad de poder entender, ¿no?, cómo funciona la difícil tarea de hacer una campaña para los Oscars. Esperamos que la Ale muy pronto esté en esas ligas también. Y veíamos con Marcela que quizás aquí en Chile llegaban las informaciones más filtradas y tendemos a creer que la nominación es para la directora o el director, cuando en rigor hacíamos el estudio y veíamos que, al menos en la Academia Norteamericana, en los premios Oscar, son varias las secciones en donde tanto la productora como la directora están nominadas al premio en el minuto que la película llega a estar entre las 5 candidatas. Es el caso de la categoría de Marcela, mejor documental, el caso de animación, de cortometraje de animación. Y nosotros tenemos esta idea desde aquí, desde los márgenes del mundo, de que siempre quien recibe el premio es el director. Entonces, Marce, cuéntanos un poco cómo se vive esa posición, cómo la han vivido quizás Rocío, cómo la has vivido, Ale, cuando te ha tocado salir al Goya, donde también estuviste nominada, y qué rol ocupa el productor cuando en rigor los focos están todos puestos en la figura del director. En mi caso es que es gracioso porque estamos en una industria donde los egos están tan ahí mezclados que uno como que termina jugando el mismo juego. Entonces me pasa que yo siempre he tenido muy claro que mi rol de productor siempre es como al lado y está bien, pero ahora me pasó con el Oscar, que claro, me empecé a frustrar cuando aparecían en todas partes como Maite Alberdi la nominada, la nominada, la nominada, y yo decía, pero si yo también estoy nominada y como que nadie supiera. Entonces me convertí casi como en esta defensora de mí misma, como tratando de avisarle a todo el mundo como yo también estoy nominada, que también era una tarea bien absurda porque al final, no sé, la gente de la industria, los que de verdad te importa igual sabían, solo que claro, yo veía en las noticias que era como, ¿quién es la de blanco? Como que leía en los Twitter así como, ¿y quién es la de blanco? Y yo decía, esta gente supiera que llevo 5 años como dando la vida, ¿cachai? Por esta película, y acá me ponen quién es la de blanco, ¿cachai? Entonces, nada, es divertido porque, claro, uno se mezcla y te empieza a importar, pero también ahora con más como temple y saliéndome del momento, digo como, ¿qué tanto importa? Si igual estoy acostumbrada y está bien. O sea, a mí mientras la gente que yo respeto de mi industria, mis pares, como sepan el trabajo que estoy haciendo, la verdad, tampoco es necesario que la señora de la casa sepa tanto qué es lo que hace el productor. A mí me pasa un poco eso. Pero nada, pero en lo práctico sí, las nominadas somos las dos, entonces la Maite no es la primera mujer, somos las dos las primeras mujeres nominadas. Y nada, feliz en verdad. Total, igual lo puedo poner en mi currículum. Eso va a estar ahí para siempre. Antes de que nos responda Rocío, Ale, es curioso porque nosotros en el equipo, en Cinema Chile, hicimos esta muy breve como confirmación de datos respecto de las categorías en donde tanto directora como productora están igualmente nominadas, y lo contrastamos no solamente en los Oscars, sino con Europa, con Cannes, Berlín y San Sebastián. Y fue muy interesante porque de inmediato quedó en evidencia la mirada sobre la industria, que no es igual en Europa, en el polo europeo, mucho más enfocado en el autor, en la mirada autoral, y en Hollywood o Norteamérica, en donde el rol del productor cobra una relevancia muchísimo mayor. En los Oscars hay varias categorías que son para ambos cargos, e incluso la categoría más codiciada, que es mejor película, es para el productor, versus en Cannes, en Berlín, Venecia, San Sebastián, donde los premios principales son exclusivamente para el director. Entonces ya estamos viendo que hay como una especie de peso, una balanza que queda a veces dispareja o a veces pareja. ¿Qué piensan ustedes, Rosy, de eso? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que el caso de la Ale y mío es un poco distinto al de la Marce, porque a nosotros se nos suma el elenco, que ellos sí que son los que destacan.
Entonces, o sea, para mí nunca ha sido tema. Yo a las alfombras rojas trato de ir con pantalones, como bien low profile, porque están los actores, están las actrices, y finalmente la prensa y el público los quiere ver a ellos. Y como dice la Marce, el trabajo que nosotros hacemos, creo que la industria lo entiende y es lo que es. No sé si hay más allá de eso. No sé, Ale, ¿qué pensáis? O sea, bueno, interesante, porque yo pienso como tú y quizás lo tengo automatizado como tú. Pero también encuentro interesante el punto de la Maite. O sea, efectivamente es un trabajo invisible y quizás a veces es bastante ingrato ser productora o productor, porque como cuando decís tú, yo siempre digo lo mismo. Cuando las cosas salen mal es responsabilidad del productor, y cuando salen bien es porque el director es talentoso, ¿sabes? Entonces, de que estoy acostumbrada a eso y no espero nada más, es cierto, pero quizá, quizá está bien abrir esta conversación y la discusión. Y evidentemente, igual, o sea, lo que dice la Rocío es verdad, cuando en una película de partida son muchos coproductores y productoras, y antes de eso viene el elenco, efectivamente, que es la parte más interesante antes que uno. Pero sí, a lo mejor esta conversación sirve para el día de mañana, quizás para ver una categoría que sea solo el reconocimiento de la parte artística de un productor y una productora. Porque en realidad aquí lo que se premia y el glamour tiene que ver con lo artístico, con quien pone esa magia. Pero el productor y la productora también la ponen. O sea, de partida, a veces el productor y la productora descubre quién tiene el talento para poder hacerlo. Entonces, y empujarlo y acompañarlo y moldearlo para que ocurra. Entonces, bueno, es para poner en la palestra quizás este rol y iluminarlo más. Y No, y creo, también para que sí. entiendan cuál es el rol del productor también, po. O sea, creo que estas conversaciones sirven para que el público que no es del área del cine o del documental entienda efectivamente lo que hacemos, independiente si después salimos o no salimos en la foto, pero para que haya un poco más de conciencia. Exacto, y quizás, Ale, exactamente lo que tú decías, siento que se reflejó en esta